Ok, hablemos de la encuesta, de cómo se está moviendo el electorado, de cuánto más esto podría movilizarse y lo que se avisora, un final muy apretado seguramente. Fernando Tuesta Soldevilla es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está con nosotros ya. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Qué gusto. A ver, ¿qué nos dicen las encuestas? ¿Cómo debemos leer este nuevo resultado? Hasta hace un par de semanas había una diferencia de casi 20 puntos que ahora se reduce. ¿Cómo leemos este nuevo resultado? Bueno, tú lo has señalado en términos agregados, esa diferencia, que lo que está señalando es que disminuye en realidad la gente que declaraba antes que iba a votar nulo o en blanco, era indecisa. Y entonces ha recuperado de ese porcentaje más Keiko Fujimori que Pedro Castillo. El perfil, sin embargo, del votante de cada uno de ellos se mantiene. Eso por un lado. Y por otro lado, al desagregar a niveles, por ejemplo, de regiones, nivel socioeconómico, género, en fin, en todos... han disminuido los nulos blancos indecisos, ha ganado cada uno de ellos en mayor proporción que Keiko Fujimori, pero en todos sigue ganando Pedro Castillo. Hay que recordar al televidente en realidad que las 2/3 partes de los peruanos no votaron por ellos y hay un realineamiento debido pues al sistema del balotaje o segunda vuelta. Entonces, ahí hay un sector muy importante que, si bien es cierto, ahora dice que va a votar por, repito, cada uno de ellos, en realidad lo hace también observando, midiendo, y porque en general, no habiendo sido su candidato primero, lo puede hacer con reservas, puede también cambiar, y ahí están también los porcentajes sobre la consistencia o no de su intención de voto. Pero tú lo has dicho bien, de acá a 5 semanas es bastante tiempo. La elección es el 6 de junio. Son 2. Además, y con todas las restricciones que sabemos de manera de hacer campaña, por lo tanto, los medios de comunicación y las redes sociales incitan, digamos, la mayor atracción, porque es a través de ellos en donde podemos saber qué cosa plantean, qué cosa hacen, cómo reaccionan, como en estos días, por ejemplo, sobre el tema del debate, ¿no? Fernando, has mencionado las redes sociales y hay un debate intenso sobre si lo que allí ocurre se puede extrapolar, si puede ser definitivo o no. Hay una encuestadora que evaluó qué tanto influyó en el voto, por ejemplo, los debates, y parece que el tema de los debates sí fue un factor que determinó que algunos electores voten de una u otra manera. ¿Cómo se sopesa la influencia de uno y otro foro de exposición de ideas? Mira, las redes sociales no han sido hasta ahora, y no digo solo del Perú, el componente principal de una elección. Es más, Pedro Castillo no hizo uso intensivo de las redes sociales que probablemente la mayoría de nosotros usa y ganó la elección. Puedo dar una larga lista de ejemplos de cómo no es así. ¿Esto quiere decir que no sirve, no hay que tenerlo en cuenta? No. En realidad, cuando hay temas que llegan a los medios de comunicación y que se vuelven parte de la agenda, adquiere, digamos, un nivel de presencia mucho más significativo. Ahora bien, hay redes y redes, pues, ¿no? Claro. La red de Castillo, dentro de las redes sociales conocidas, son las más tradicionales. Utilizaron WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Donde muchos usan, pero digamos allí más mensaje de texto, pero además hay una red social que es previa a la red social en Internet, que son las redes, por ejemplo, de maestros. Es una red tan o más importante que la otra. Ellos reproducen mensajes,
rebotan noticias, hacen parte de la campaña, y entonces su peso radica en esa calidad de maestro que, digamos, usa mucho y además donde mucha gente se siente identificada. O sea, hay un maestro en cada rincón del país. Claro. La probabilidad que se incline por Castillo es pues mucho mayor que con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, ese es un peso. En Keiko Fujimori hay un apoyo para esta segunda vuelta sostenido, y se nota y se sabe que tiene pues recursos de todo tipo, incluso lo más importante, los recursos económicos, ¿no? En el caso de Castillo es, digamos, la organización, la identificación, es, digamos, su punto de apoyo. Sin pasar, y creo que en ambos casos sucede, los errores o limitaciones que tienen en esa segunda vuelta. También se podría decir en pocas palabras, tienen esos porcentajes en muchos casos a pesar de ellos. Ya, okay, sí, absolutamente, porque yo veo con preocupación la creciente polarización que generan ambos candidatos y los discursos que se producen a propósito de las propuestas y del proyecto país que cada uno representa, ¿verdad? El bolsón de indecisos o de nulos o blancos, ¿finalmente crees que vaya a disminuir en el transcurso de las semanas y pudieran ser ellos los que inclinen la balanza hacia uno u otro candidato? Mira, generalmente en segunda vuelta disminuyen, porque efectivamente pues hay un tema para escoger entre dos, y por más que no quieras, alrededor de esos dos es la decisión final, ¿no? Entonces, sí va a disminuir. Ahora, no va a disminuir al punto que muchas veces se toma esto como números gruesos y se trata de extrapolar, y eso no es así. Va a haber gente que va a votar nulo a blanco. Ahora, ¿cómo se distribuyen en general los nulos y blancos? Generalmente se distribuyen alrededor de cómo está distribuido a su vez la intención de voto. Ya. O sea, no es que, por ejemplo, uno está doblando al otro y entonces nulos y blancos hacen que pudieran mayoritariamente inclinarse al menor y el mínimo al otro, y entonces se compensa. Ya. No es tan así. O sea, es más proporcional al porcentaje que, o sea, digamos, yo estoy viendo aquí, situación del voto nulo o blanco todavía permanece un poco alto en la encuesta de Datum. Entonces, se distribuiría proporcionalmente a lo que ya tiene cada uno de esos candidatos. Lo que pasa es que, a ver, conforme pasan las semanas, sí, este porcentaje va disminuyendo. Entonces, en la primera semana se puede haber distribuido de una manera, en la siguiente de otra manera. Lo que quería decir es que no es en un momento donde, como si fuese pues un desprendimiento de rocas, van a parar a uno u otro lado, ¿no? Claro, no es que mágicamente aquellos que dicen blanco viciado, 11% se va a ir, ese 11% a sumarse a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo, o los indecisos, que también sigue siendo del 11%, digamos, hablamos de un bolsón de 22% todavía de electores que están entre viciar o que está indeciso, que se van a volcar todos hacia una u otra candidatura. No, va a haber de ese porcentaje, va a haber un importante porcentaje que se va a quedar como nulo y blanco. Ya. Que se va a quedar, siempre hay nulos y blancos. Claro, ajá. Y en la primera vuelta estamos hablando de cerca del 20%, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la campaña. Tú lo has dicho también en tu presentación, estamos delante de un electorado del peruano muy voluble, muy voluble. Esto va a llevar, porque en esta encuesta se ha reducido necesariamente a un acortamiento de la distancia, es un escenario, puede ser que se estanque, puede ser que crezca, vamos a ver, porque además los entornos son importantes. Sí. Había quienes decían que cuando estaba el señor Castillo en el orden del 41%, habían unos que se atrevían a decir, parece que el profesor Castillo ha llegado a su techo y sin embargo ha subido 3 puntos, ¿no?, respecto a la última encuesta. Entonces,
¿se puede hablar de techos a estas alturas? Yo creo que en ninguno de los dos casos, por lo menos hasta ahora. Ellos tienen, claro, limitaciones. Ahí están las encuestas cuando dicen, por ejemplo, de ninguna manera votaría por. Claro. Pero eso no es inamovible. Pueden haber circunstancias de la campaña, propio, por ejemplo, por errores garrafales de ellos, por situaciones que aparecen noticias que los impactan, porque también hay desgaste en la campaña y mucho más acelerado que la primera. Entonces, hay un porcentaje que se va a mover, ¿no? Está todo por hacer. La diferencia es significativa, pero no descomunal e inamovible. ¿No? Hemos visto situaciones en nuestro propio país en donde se han invertido los porcentajes en el caso tanto del resultado de primera vuelta como la inicial. ¿En un periodo de cuánto tiempo? Alfredo Torres decía que sí, que hay casos así en el que se invierte, pero que la diferencia, la brecha no era tanta, por lo menos la brecha que había después de la primera vuelta, la primera encuesta que salió, que se hablaba de 20 puntos, ahora se ha cortado, pero en esa circunstancia Alfredo Torres decía, sí, lo que tú dices, ¿no? Se puede revertir, o sea, ¿no? O sea, y voltearse las cosas, pero que primera vez que se veía esa brecha esa distancia tan amplia, que ya hoy se acortó. No, totalmente de acuerdo. En el caso del 90, Vargas Llosa le gana a Fujimori por una diferencia de 4 puntos. La diferencia de Ollanta a Alan García, había ahí una diferencia significativa de unos 6, 7 puntos. Que sí, hay que recordar, está muy fresco para la mayoría, la del 2016. Allí Keiko Fujimori sí le gana en primera vuelta a Pedro Pablo Kuczynski por cerca del doble, de 40-20. Fue muy pronunciado. Pero la primera encuesta ya los había acercado. Eso es cierto. En este caso es así. Él tiene 19% contra 14.5% en primera vuelta. Y la primera encuesta, la diferencia, ya lo has dicho, es de 15%. Y en algunas encuestas, en otras un poco más, ¿no? Entonces ahí se han realineado rápidamente los electores de ambos, de los 16 anteriores, que compitieron en primera vuelta, se han realineado en un porcentaje muy alto y de manera muy rápida. Claro, queda un bolsón todavía, como tú dices, de nulos y viciados, pero cuidado, no hay que leerlos como un todo que... Claro, que van a inclinar la balanza... digamos, como digo, dramáticamente. Va a existir nulos y blancos. Pueden llegar al 15%. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Va a reducirse eso, 7%, 6%. Y en realidad, lo que tienen que hacer también los candidatos, y seguramente lo tienen dentro de sus estrategias, también ganar votantes del otro lado. Claro. Porque los votos, o la intención de voto en este caso, no son pues tan sólidas, ¿no? Claro. Hay indudablemente un porcentaje alto, pero al ganar uno de allá y uno para ti, ya son 2 puntos. Digamos, claro, qué importante lo que dices. Uno, que sí, o sea, que no es que automáticamente el nulo blanco se reduce y se va hacia uno de los dos candidatos. Va a haber un porcentaje uno nulo y blanco, y el otro que termina convenciéndose, no es que va a votar todos por uno o todos por otro, sino que lo que me ha quedado claro de lo que nos dices es que más o menos se divide proporcionalmente a la intención de voto que ya tienen cada uno. Y de manera progresiva, ¿no? Y de manera progresiva. Entonces, va a depender cuál es esa proporción de esta semana y la próxima, y así sucesivamente, ¿no? Y el otro tema es que... hasta la última semana. Claro. Y el otro tema es la forma en que dirigen sus mensajes. O sea, insistir en dirigirse a sus núcleos duros y ya convencidos no les va a sumar votos. Más bien tienen que dirigirse a esas plazas que les son adversas, a esas que no les creen, y llevar un mensaje que termine de o reconvertirlos, ¿no es cierto?, o convencerlos. Y la particularidad de esta segunda vuelta es que, claro, Castillo lo que tiene que hacer es administrar su ventaja. De hecho, se pasó, ya no la está administrando bien. Y de Keiko necesita que él se pronuncie, que él debata. Ella tiene que tener más iniciativa, porque está abajo en 10 puntos, como antes también en un porcentaje
alto. Este incidente que ha ocurrido quien va ahora... ganando, quien va ganando tiene que tener una estrategia distinta a quien es, digamos, una suerte de retadora, ¿no? De acuerdo, pero a ver, este incidente de... Señora Keiko, la reto a debatir en Puña. Keiko responde, ok, debatamos en Chota el domingo. No, debatamos el sábado. Ok, debatamos el sábado, ¿no? El dame que te doy. Y quedó en nada y queda la impresión de que el candidato no quiere debatir, y no solamente eso, sino que incluso ha trascendido que de los 4 debates que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones, aparentemente desde Perú Libre dicen, no, ¿por qué 4? Están cuestionando la cantidad, quizás sopesando la capacidad de oratoria y de performance del candidato en esas circunstancias, en las de un debate. ¿Eso le puede costar puntos al candidato Castillo? Keiko es la más experimentada en campañas electorales. Esta es su 4ª campaña electoral, 3ª candidata como candidata presidencial, 3ª en segunda vuelta. Tiene experiencia, ha estado en 3 debates importantes, no con Ollanta, pero Pablo Kuczynski, ahora con Pedro Castillo. Ella sabe, se siente segura. En el caso de Castillo, es 2 escenarios. ¿Voy a debatir y puedo perder? ¿O trato de eludir con lo que pierdo, pero no tanto? Ese es más o menos los escenarios que puede estar jugando. Porque si él estuviera seguro, hubiera aceptado. Claro. Evidentemente, nunca en ninguna parte quien está primero va a N debates. No va, pues. No va. Es parte de la estrategia. Por una sencilla razón. Se pone en riesgo. Yeah. Y es lo que tiene que administrar en su ventaja. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, de acuerdo. ¿Qué quiere la gente, los medios, etcétera? Obviamente, debates o presentaciones o lo que fuera, informarse más, conocer más de ellos, es lo que uno quiere y está bien que así sea. De acuerdo. Fernando, muchísimas gracias por toda esta explicación. Final entonces digamos como que de carrera de caballos va a ser. O sea, muy apretadito. ¿Podemos hablar de una tendencia para terminar, Fernando? Podemos hablar de tendencias ahora, o sea, una tendencia a que esa brecha se va a ir acortando y que vamos a tener una final así de suspenso. ¿Estamos con Fernando todavía? Ay, qué pena, justo, pero bueno, el elector va a seguir moviéndose y el trabajo fino que van a tener que hacer ambos candidatos, uno para defender su situación, ¿no?, de preponderancia, ¿no?, y el otro para empujar y convencer a aquellos a los que no le creen, o sobre todo aquellos que simplemente convencer al votante del contrario, convencerlo y atraerlo hacia su tienda política.